5 claves de por qué la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tan exitosa en relación a las amenazas de los aranceles impuestos por Estados Unidos y mucho mejor resultado que en comparación con otros países. Primero, algunas comparaciones contra el otro socio del tratado comercial, que es Canadá. Canadá tiene una crisis de liderazgo porque desde hace tiempo quien era el primer ministro Justin Trudeau renunció por presiones internas de su mismo partido, dada la situación económica, de vivienda, de escasez de salud, etcétera. Pero no solo eso, apenas acaba de nombrarse a su sucesor, el señor Mark Carney, pero esta persona tiene el cargo de aquí hasta octubre, en donde se harán las elecciones. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum está en el primer año de su gestión y tiene todavía lo que le resta de su sexenio. Es decir, ha sido la única que ha estado liderando con esto desde que asumió la presidencia Donald Trump. Y en Canadá ha sido tanta la falta de liderazgo que incluso el primer ministro de Ontario es quien ha estado al frente para resolver y responder a algunas de las amenazas de Donald Trump. Pero no solo es eso, también, por ejemplo, hace poco tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una asamblea en el Zócalo en donde reunió a miles de seguidores para dar a conocer un plan y llamar a la unidad de México. Ese mismo día, Canadá hizo algo similar, nada más que ante la falta de liderazgo que te comento, fue convocada por un particular y lo hicieron en Ottawa para unir y hacer estos sentimientos de nacionalismo entre los canadienses. Llama aquí la atención que no fue un movimiento político, sino fue un movimiento orquestado por la sociedad, lo cual no tiene nada de malo, pero no tuvo tampoco el mismo alcance que si lo hubiera hecho alguien a nivel federal. Pero, repito, pues, ¿quién si hay un vacío de poder actualmente? Ahora, veamos los resultados. ¿Cómo le ha ido a los países que Estados Unidos les ha impuesto aranceles? Por ejemplo, Canadá, China o la Unión Europea. Todos estos 3 países, hablando de Canadá, empecemos con ellos, empezaron a responder con poner más aranceles, con ponerles un 25% a la electricidad que les provee a los estados de Minnesota, de Michigan y de Nueva York, y con imponerles otras barreras arancelarias. Es decir, están escalando la guerra comercial, cosa que Estados Unidos también está respondiendo en la misma medida. ¿Qué pasa con China? A China, Donald Trump le impuso un 10% de aranceles y China está respondiendo con la misma medida. Es decir, estos 2 países están escalando la guerra comercial. ¿Y qué pasa con la Unión Europea? Es más de lo mismo. Han respondido de una manera muy enérgica ante esto de aranceles. ¿Esta medida es buena o es mala? Lo que está sucediendo es que está encareciendo los productos en ambos países. Pero ¿qué es lo que pasa con México? México siempre ha tratado de enfriar esas tensiones y decir, vamos con calma, lo vamos a ver, serenidad y paciencia, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto ha hecho que no se escale tanto. Incluso el mismo presidente Donald Trump ha comentado que ha aprendido cosas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero aquí te voy a dar entonces las 5 claves que han hecho que México esté en esa posición respecto a otros países en su relación con Estados Unidos. Una de las cosas que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum es llamar a la unidad, decir siempre que el pueblo y el gobierno van juntos y que van a estar el gobierno respaldado por el pueblo, pero también al revés, el pueblo respaldado por el gobierno. No incluye en su discurso un discurso separatista o hablar de algunas clases sociales o de quienes están en contra. Generalmente no lo hace y está muy enfocada en la unidad del pueblo mexicano. Esa es la primera clave. Pero la segunda clave es aún más interesante. Me comprometí con ustedes a que nunca iba a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Dije que somos uno solo, que somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que siempre que hubiese que informar o afrontar alguna adversidad, íbamos a estar juntos. Y no rompo mis compromisos. Aquí estamos juntos, pueblo y gobierno.
Ella habla específicamente de la relación con Estados Unidos y que todos estos tratos de aranceles y de negociaciones se hacen en un plano de igual a igual, sin ninguna subordinación, pero sí cooperando con los intereses. Entonces, esto la pone en un mismo nivel, enfoca a Estados Unidos a decir, bueno, vamos a trabajar juntos como socios y como vecinos, pero no nos vamos a inclinar o rendir ante tus intereses nada más. Esta medida específicamente ha sorprendido mucho al mundo, tanto es así que en algunos otros medios europeos o incluso en Colombia o en Argentina dicen, por favor, envíenos un momento a la presidenta Claudia Sheinbaum para que nos ayude a defender a nuestro gobierno de la misma forma que lo hace en México. En esta ocasión, y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación. Afortunadamente, ha prevalecido el diálogo y sobre todo el respeto entre nuestras naciones. Otro elemento que la presidenta dice es que México no se deja pisar por nadie ni doblar ante intereses. Hace el ejemplo de cuando fue la pandemia y cómo no se dieron a presiones externas y ellos, México, el gobierno de México, en ese entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, dictó otra serie de medidas que eran en oposición a la que hacían Estados Unidos y México. Ese es otro claro ejemplo de cómo han manejado una línea independiente sin ceder a intereses internacionales que no sean los que tiene el propio país. Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. La presidenta también recuerda y menciona en ese discurso del Zócalo cómo es y cómo ha sido la relación entre México y Estados Unidos. Y no deja de mencionar cómo México perdió más de la mitad del territorio entre guerras, amenazas y supuestas compras por ese país, pero no se queda en ese país, en ese lugar de victimismo, sino que menciona que también ha habido cooperación entre ambos países, como por ejemplo el Escuadrón 201 que México envió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, o cuando México recibió apoyo militar de Abraham Lincoln. Es decir, al poner todo esto en un trato de iguales, también reconoce pues lo que ha sido la historia, en donde ha habido este caso muy sonado donde México perdió más de la mitad de su territorio, pero también dice, bueno, hemos hecho después de eso otras cooperaciones y es que ahora estamos en este momento donde negociamos al uno por uno, es decir, de iguales. No olvidamos las invasiones de 1846 y de 1914 y el zarpazo que le dieron a la mitad de nuestro territorio. Pero quiero resaltar hoy los buenos ejemplos de respeto a nuestras soberanías y de colaboración y apoyo. Por ejemplo, cuando Benito Juárez recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra la invasión francesa. De hecho, Estados Unidos nunca reconoció
al Segundo Imperio de Maximiliano. El punto número 5 es algo que nadie se había atrevido a tocar. En Estados Unidos existe un grupo muy poderoso, un lobby le llaman, porque tienen mucho acceso al poder y tienen de su parte senadores y políticos, gobernadores, que están a favor de la venta de armas. La venta de armas en Estados Unidos es un negocio inmenso, tanto dentro como fuera de su país. Y muchas de esas armas, de un mercado importante para ellos, pues es precisamente el país vecino, es decir, en este caso México. Entonces la presidenta pone el dedo en el renglón y dice, ¿cómo es posible que todas esas armas entran de manera ilegal y la venden en México? Hay que empezar a ver, como el dicho dice, ¿no? No veas la paja en el ojo ajeno cuando ves que tú tienes una viga. Es decir, tú tienes un problema interno ahí de armas, de venta de armas, de sucesos muy violentos por las armas que tú mismo vendes a los adolescentes, hablando de Estados Unidos, pero también del consumo que tienen de sustancias ilícitas, la adicción generacional que tienen muy fuerte por consumir. Ahora son algunas sustancias, antes eran el cannabis o algunas otras que quizás no eran tan adictivas. Les informo que de la misma forma que cooperamos en este ámbito, en todo momento le hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro territorio. ¿Cuál consideras tú de esas medidas es que la más efectiva o la más impactante que tiene México en su relación con Estados Unidos? Déjame en los comentarios, me encantaría conocerlo. Hablando de eso y de la relación México-Estados Unidos, ¿sabes que efectivamente, aunque mucha gente no lo crea, México está imponiendo visas y que los estadounidenses que entren a nuestro país deben de pasar por un proceso? Lo que ellos tienen que hacer es, bueno, en lugar de contarte qué es lo que tienen que hacer, te lo explico a detalle en este video que te dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.